Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad haremos el unboxing del Vivo Y51, uno de los nuevos dispositivos que traemos al canal. Entonces comencemos. Inicialmente tenemos la caja del Vivo Y51 y en esta parte superior nos indica que esta es la versión de 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Si giramos el dispositivo por este lado, tenemos la compatibilidad de redes, entre las cuales tenemos 2G, 3G y 4G. En esta parte inferior tenemos sus características más relevantes, como lo son una gran batería de 5000 mAh acompañados de carga rápida de 18 watts. También nos indica que su sensor fotográfico principal es de 48 megapíxeles. A su vez tenemos estabilizador digital para que los videos y fotos no salgan con movimiento. Y por último, algo adicional que trae este dispositivo es que cuenta con un amplificador de sonido. Ahora procedemos a destapar la caja del Vivo Y51. En la parte más superior tenemos este pequeño sobre azul con el nombre de la empresa. Dentro de este tenemos la funda transparente, que en la parte inferior tiene un pequeño protector del puerto USB tipo C, el cual generalmente quito por comodidad. Esta funda protectora no es tan rígida, pero por lo menos agradecemos que venga incluido con el equipo. También encontramos la llave para abrir la bandeja SIM, que viene unido a la guía de inicio rápido del equipo, en donde te indicará los elementos más básicos del celular para que lo tengas en cuenta, y también está el certificado de garantía, algo que para ser sinceros nadie va a leer. Organizaré todo esto para continuar. Debajo de estos manuales tenemos ya el Vivo Y51, que viene con este plástico protector, el cual nuevamente nos menciona las características más importantes del equipo. Ahora procedemos a quitar esta protección. Encontramos un dispositivo que a simple vista se ve bastante completo. Debajo de este encontramos su cargador, el cual, como lo mencionamos al inicio, nos da una carga rápida de 18 watts, con lo cual tendremos magníficos tiempos de carga. También contaremos con el cable USB tipo C. Y algo que a modo personal me gusta mucho son los audífonos, pues siendo sinceros es un accesorio que ya pocos terminales incluyen para minimizar costos. Después de todo este preámbulo tenemos el celular sin ningún otro tipo de obstrucción y pasamos a ver su diseño. En el lateral derecho encontramos su botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo y encendido, que tiene doble funcionalidad, pues a su vez funciona como un lector de huellas dactilares. Pasando a la parte inferior tenemos el altavoz, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo no tenemos nada, está completamente limpio. Ya en la parte superior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM y el micrófono de cancelación de ruido. Este dispositivo es cómodo, liviano y de fácil agarre. El Y51 tiene un diseño que, si bien es de plástico, no desmerita en ninguna forma. Con un acabado en un tono mate da esa sensación de tener un celular más premium de lo que ya es. En esta parte tenemos este pequeño recuadro en donde están alojados sus sensores fotográficos y el flash LED. Este pequeño recuadro no sobresale exageradamente del marco posterior. Ahora procedemos a encender el Vivo Y51 y daremos la configuración inicial en cámara rápida. Después de esta espera, por fin tenemos el dispositivo completamente funcional.
Tenemos las aplicaciones que ya vienen preinstaladas, por ejemplo este paquete de Google, entre muchas otras. Ahora acá tenemos nuevamente las especificaciones más directas del teléfono, como lo es su nombre, la cantidad de RAM, almacenamiento e incluso la versión del sistema operativo Android. De igual forma vemos el apartado de batería. Y algo novedoso del terminal es un modo envolvente, el cual hará la experiencia multimedia o tan siquiera escuchar música por el altavoz una cosa difícil de igualar. En cuanto a cámara, tenemos un sensor fotográfico frontal de 16 megapíxeles, con el cual estás viendo mi equipo de grabación. Con esto doy por terminado este corto pero sustancioso video. Ya pronto podrás ver el review un poco más completo y detallado de las características y funcionalidades del Vivo Y51. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.